Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Dios le bendiga, qué placer estar con ustedes. Que la gracia de mi Señor sea con ustedes, los guarde, los sustente, le abra puertas. Si usted está enfermo, reciba sanidad. Dios es un Dios de milagros y hoy tenemos un programa que se llama Diciendo y Haciendo, basado en Nehemías capítulo 8. Un hombre usado por Dios para traer un avivamiento a un pueblo que había regresado del exilio y está en muy malas condiciones espirituales, pero la misericordia de Dios, muchas veces Dios permite que pasemos momentos difíciles y Él va a mandar a algún siervo a restaurarle a usted. Falta que usted tenga la sensibilidad para poder recibir ese toque de Dios. Y ese hombre del cual vamos a hablar se llama Esdras. Y Esdras era una persona que era sacerdote y escriba, pero tenía una particularidad. Esdras, en el capítulo 7, en el versículo 6, dice algo especial de Esdras. Mire, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Llamo la atención sobre dos cosas. Era un hombre diligente y la mano de Dios estaba sobre Esdras. En otras palabras, se puede inferir que el Espíritu Santo estaba sobre Esdras. Era un hombre de Dios, pero tenía una particularidad, era diligente. Si usted es una persona que dice ser parte del pueblo de Dios, si usted de pronto es un líder, una de las cualidades que Dios le demanda es que usted sea diligente. O sea, un líder de Dios, un hombre de Dios no es perezoso. Segundo, un hombre de Dios cuenta con la aprobación de Dios y la mano de Dios, el Espíritu de Dios está en él. Y es una persona idónea para hacer la obra de Dios. Él se reunió en la plaza, reunieron a todo el pueblo. Cuando hay dificultades, cuando hay tribulación, cuando hay una emergencia en la casa, en un pueblo, en un departamento, en una nación, hay que buscar a los hombres de Dios y hay que volver a Dios. Y dice así: y se juntó todo el pueblo, estoy leyendo en Nehemías 8, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, lugar de reunión, un campo abierto, podría ser un parque. Entonces no había el concepto de parque, era una plaza, una manga. Y ahí le leyó el libro y empezó a ministrar la palabra. Hicieron un púlpito, es la primera vez en la Biblia que se nombra un púlpito. Y ahí empezó a hacer la obra de Dios, al aire libre. Y allí estaba. Pero ese hombre se había preparado antes en la cámara secreta de Dios. Usted tiene que aprender algo. Si quiere hacer la obra de Dios, tiene primero que meterse con Dios, luego sí salir a la parte pública para que Dios lo respalde y Dios pueda hacer lo que quiera hacer en esas personas. Eso es muy importante. Las personas que estaban ahí, era todo el pueblo, o sea, era un pueblo numeroso, familias completas, estaban reunidas así como de hombres, como de mujeres, así dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, o sea, de niños para arriba, gente estaban ahí. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada administrar las naciones, a Dios le agrada administrar las familias, a Dios le agrada administrar la comunidad, pero necesita hombres idóneos, diligentes, que la mano de Dios esté sobre ellos. Y esos hombres se necesitan urgentemente hoy en día. Ahora, ¿cuál era la actitud de la gente que estaba recibiendo, que estaba escuchando la palabra? Dice que estaban atentos, todos los que van a tener. Y dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es algo crucial. Una de las cosas por las cuales Dios no puede obrar en muchos cristianos, en muchas personas que van a las iglesias a recibir palabra, o a una campaña, o a un auditorium,
donde hay un exponente, un siervo de Dios exponiendo la palabra de Dios. Es que en el momento en que se está ministrando, se observa una falta de reverencia o falta de atención. Y esto contrista al Espíritu Santo. La gente no puede ser tocada por la palabra porque, como estamos en los tiempos de la tecnología, hoy es común, desafortunadamente es común, que mientras el ministro está dando la palabra, el líder está ministrando la palabra, muchas personas, no todos, pero sí se observa un gran número de personas, primero que están charlando, otros están chateando, otros están hablando por el celular, recibiendo llamadas, incluso hasta se salen del auditorio a recibir llamadas, y así no puede, pero aquí la Biblia nos da una directriz. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Sí? Mucha gente tiene sus teléfonos celulares en vibración, y apenas reciben, van saliendo del auditorio y entran y salen. Hay gente que sale hasta 2 y 3 veces en un servicio. ¿Cómo se puede mover Dios? Que Dios necesita que estemos atentos. ¿Por qué? Mostremos reverencia. ¿Por qué? Miren en lo que dice el versículo 5. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Porque ellos sabían que cuando ellos cogían los rollos y abrían el libro de la ley, estaban en la misma presencia de Dios. Hoy se ha perdido eso. La gente no está atenta cuando el predicador. Ahora, está bien usar la tecnología. Es un consejo mío, simplemente una apreciación muy respetuosa. Pero hay ministros que ya no llevan la Biblia al púlpito, sino llevan su celular o computador. Lo ideal sería que llevaran su Biblia, ¿no? No es que estoy diciendo que sea pecado y que sí, no, sino es una simple observación porque el ejemplo entra por casa, el ejemplo entra por casa. Es mejor que el ministro lleve la palabra de Dios, el líder lleve la palabra de Dios y la gente lleve a la iglesia la palabra de Dios. Pues hoy está la facilidad de la tecnología, se lleva en el celular la palabra de Dios y gloria a Dios por eso. Pero es mejor llevar la palabra de Dios física, leer la palabra de Dios todos y estar atentos. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos nosotros. Y ellos estaban listos también para responder positivamente a lo que Dios le está diciendo. Mira el versículo 6. Dice, voy a leer parte del 5. Esdras abrió los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¡Qué preciosura! Dios pudo obrar en esta congregación, en este sector del pueblo de Israel, que eran numerosos, que habían regresado en el segundo grupo de los exiliados de Babilonia, porque estuvieron atentos, fueron reverentes, y Dios se pudo mover. Esto es importante tenerlo en cuenta, esto es clave. Hoy en día pensamos que el avivamiento está en gritar, ¿sí? Que sí, Dios habita en medio de la alabanza y hay que tener gozo y adoración y cantar a Dios con lo más profundo de nuestra ser y con toda nuestra fuerza. Gloria a Dios por eso. Pero cuando se está ministrando la palabra, es Dios que le está hablando a usted. Por lo tanto, yo debería, si realmente voy a la iglesia a oír la voz de Dios, estar muy atento y no permitir que nada alrededor me distraiga, me robe la bendición, y estar dispuesto a reaccionar en forma positiva como lo hizo este pueblo. Y el pueblo respondió, amén, amén, así es, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron. Qué precioso sería ver en los cultos, en las iglesias, que cuando se lee la palabra, la gente se humillara, la gente adorara, la gente glorificara a Dios, y Dios pudiera moverse poderosamente en medio de su pueblo. Todo porque respetan, están atentos, guardan reverencia para la palabra de Dios mientras está ministrando. Aquí el hombre, Esdras, y con su equipo de trabajo, ahí hay un equipo de trabajo,
Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar, o sea, nadie se movía. Respeto, reverencia, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¡Qué preciosura! ¡Qué hermosura! Hoy tenemos déficit de palabra en las iglesias, en la vida de las personas. He hablado con muchos cristianos y les pregunto, ¿cuánto hace que usted conoce de Cristo? Me dicen 2, 3 años, 5, 7, 10, etcétera, etcétera. Y me permito preguntarles, ¿cuántas veces ha leído usted la escritura toda de Génesis, Apocalipsis, capítulo tras capítulo? No, pastor, yo leo donde Dios me guíe, donde abra. O sea, no tienen un sistema de lectura bíblico, no hay una disciplina, y eso produce estancamiento espiritual, eso produce debilidad espiritual, eso produce falta de firmeza en los caminos del Señor, y por eso tenemos una serie de cristianos, llamémosles tibios, blandengues, sin fuerza, sin amor, sin compromiso, más dados a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Vienen a veces a los cultos con el reloj en la mano, no falta tanto minuto, no puedo quedarme. Algunos sí reciben llamadas y salen disparados, y es la misericordia de Dios, pero ¿será eso lo que quiere Dios? Entonces, si usted quiere que Dios se mueva en su vida, usted tiene que aprender a estar muy atento cuando se esté ministrando la palabra de Dios y dar una respuesta positiva cuando la palabra de Dios le hable a usted. Ellos se humillaron, ellos adoraron a Jehová, respondieron a las demandas de la palabra de Dios, se comprometieron en cambiar y volver a la antigua senda. Eso es lo que falta hoy en la vida de muchos cristianos. Eso es lo que falta hoy en la vida de muchas congregaciones, que realmente estén dispuestos a responder a las demandas de la palabra de Dios y sujetarse a ellas en amor y obediencia, y abandonar lo que no tienen que hacer y comprometerse por amor a las exigencias de la palabra de Dios. ¡Qué precioso! Ahora, mire, aquí hay instrucciones hasta de homilética. Este hombre, Esdras, ¿cómo empezó? Mire el versículo 6. Dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Empezó bendiciendo, honrando al nombre de nuestro Dios, reconociendo la grandeza, que Él es el que tiene la capacidad. Ya aprendamos de eso. ¿Qué más hizo este hombre? El hombre vio que Esdras tiene una gran responsabilidad y al mismo tiempo un gran privilegio. Y es una gran responsabilidad y es un enorme privilegio predicar la palabra de Dios. Pero démosle la gloria a Dios. Y algo que tiene que hacer todo predicador o todo líder, llámese profeta, llámese pastor, toda persona que ministre la palabra de Dios, tiene que pegarse al libro, o sea, pegarse, ser fiel a la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 8. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué precioso. Se apegaban al libro, o sea, era gente de un solo libro. Hoy hay muchos ataques contra la palabra. Hoy hay muchas doctrinas espurias. Hoy hay mucho parlamento en contra de la palabra de Dios, y la gente no está caminando en una forma apegada a la palabra de Dios. Resultado, la iglesia se ha mundanalizado, la iglesia se ha vuelto tibia, la iglesia se ha vuelto muy social, y la iglesia ya no es un agente transformador, lleno del poder de la palabra y lleno por ende del poder del Espíritu Santo. Hoy hay iglesias donde se dan grandes moveres del Espíritu Santo en el área de sanidad, milagros y prodigios. Gloria a Dios. Pero falta palabra. El ideal de Dios es por un lado la palabra y por un lado el Espíritu Santo. Trabajan en paralelo como los rieles del tren. Ahora, los predicadores
los ministros, los que ministran la palabra de Dios, dice que hablaron claramente y ponían el sentido de modo que pudieran entender. Un predicador tiene que hablar claramente y no estar pensando en su elocuencia, no estar pensando en que él se vea agradable a la congregación que lo escucha. No, él tiene que hablar claramente porque está hablando de los asuntos eternos. Y si un predicador no enseña claramente y no le pone el sentido de modo que la gente entienda la lectura, la administración de la palabra, la sangre de esos oyentes será demandada por Dios el día que este hombre muera o esta mujer muera delante de Dios. Dios le va a demandar por culpa tuya, por no decir claramente, por no estar apegado a mi palabra. Se perdieron tantas almas, yo las demando de tu mano. ¿Qué iremos a hacer? Tenemos que hablar claramente, explicar el texto. Dice el versículo 8, ahí dice, y leían en el libro de la ley, y leían en el libro de la ley. ¿Sí? Es importante que lean la palabra de Dios y iban leyendo, iban explicando. Y por eso todo pastor debe ser maestro. Pastor y maestro. Es el único ministerio dual que hay, o compuesto. Usted puede ser evangelista, pero si quiere ser pastor, la Biblia dice pastor y maestro. El complemento del pastor es que tenga la unción de maestro, la facilidad, la unción de Dios, el llamado de Dios, el toque de Dios para ministrar la palabra de Dios. Y este hombre predicaba con vigor, dice, y de modo que entendiesen la lectura. Hablaba sin rodeos, hablaba sin pena, hablaba sin temor, hablaba claramente. ¿Para qué? Para que la gente entendiese y supiese cuál era la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios está demandando para su pueblo. Recuerde que ellos venían históricamente hablando de un exilio, venían maltrechos, explotados, habían sido esclavos, tremendo, todo por la desobediencia. Ese es un cuadro espiritual, sin una analogía, de muchos que conocieron, son parte del pueblo de Dios, pero Dios ha permitido en sus tratos, por la desobediencia, que vayan en cautiverio y se van al mundo y caen en vicios, pero la misericordia de Dios vuelve y los restaura y los vuelve a meter al pueblo de Dios. Pero se necesita que esa gente reciba palabra claramente, que ellos estén atentos, sean reverentes, respondan positivamente a la palabra de Dios y que el predicador se comprometa a hacerle entender claramente la palabra de Dios, sin rodeos, para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, para que la gente sepa qué es lo que le corre pierna arriba. Resultado de ese tipo de predicaciones por hombres comprometidos y fieles a Dios. Recuerda que una de las exigencias de las cualidades de Esdras es, y vuelvo y la leo, ahí en el versículo 6 de Esdras capítulo 7, dice, y este Esdras subió, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios habló. Y otra cosa, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dos cosas, diligencia y presencia de Dios. Es lo que se necesita hoy en el liderazgo y se necesita, Dios está buscando un pueblo que esté atento. Ellos lloraron, mire lo que dice el versículo 9. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y las levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuánto hace? O si es que usted alguna vez ha visto en una iglesia que por el solo hecho de leer la palabra de Dios la gente empiece a ser quebrantada, a llorar, tocada por Dios porque se dan cuenta que están mal y se voltean y se tiran y se arrojan y se humillan delante de la presencia de Dios. Hoy el diablo se ha dado mañas para llenar las iglesias de muchos programas y actividades en el nombre de Dios, pero ha sacado lentamente la palabra de los púlpitos. Y la palabra que de pronto se está en una palabra más bien motivadora, con mucha filosofía, con mucha psicología,
Pero aquí se habla que este hombre hablaba claramente y se aseguraba que la gente entendiese cuál era la voluntad de Dios. Y eso va a traer resultados benéficos para. Dice ahí en el versículo, y se regocijó todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cuando toca, redarguye, rompe cadenas, quita las ataduras, los yugos, reprende los espíritus y los yugos de opresión, libera la mente, da una nueva visión, toca el corazón y lo transforma, y el corazón de piedra se vuelve sensible, corazón de carne se vuelve sensible a la voz y a la palabra de Dios. Esa persona es transformada y ahí viene el toque de Dios. Hoy asisten a las iglesias millares de personas y damos gloria a Dios por eso. Pero muchos millares de esas personas no son tocados por la palabra porque, como les dije hace unos minutos, falta reverencia, falta estar atentos, con los oídos alerta, en quietud, escuchando la palabra que Dios tiene para usted a través del ministro. ¡Qué gran responsabilidad! Ellos fueron ministrados, ellos se fueron gozosos. ¿Y qué hicieron? Luego les dijo Esdras y Nehemías: id, comer grosura y beber vino dulce y enviar porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vinieron opacados, vinieron cansados del exilio, vinieron quizás enfermos, oprimidos, pero como se dispusieron en la palabra, su tristeza se cambió en gozo, en alegría, y hubo fiesta. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad porque es día santo y no os entristezcáis. Estaban tan tocados por Dios que ellos persistían en llorar y llorar, y le dijeron: no, vuestra tristeza se convierta en gozo, porque este es un día especial que Dios ha hecho por ustedes. Algo los ha transformado, los ha liberado. Quiera Dios que la palabra de Dios actúe de esa manera en usted. Dios lo quiere hacer, pero el secreto está en que usted, como hombre, como mujer, tenga los oídos atentos y estén atentos al libro, a la palabra, cuando están en la presencia de la palabra de Dios. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández y espero que esto le haya sido de mucha bendición. Dios me los bendiga, muy amados.